Hola a todos, mi nombre es Sandra Ortiz López y voy a presentar un esquema de control Finite Control Set Model Predictive Control para un rectificador controlado monofásico. Los principales inconvenientes que se deben resolver al usar un rectificador conectado a la red son bajo factor de potencia, alto nivel de distorsión armónica en la corriente dependiendo de la impedancia de la línea, y regular el voltaje de salida. En el esquema de control propuesto, se logra un tiempo de respuesta corto, ya que mejora la velocidad debido a un número reducido de ciclos de cálculo, por el uso adecuado del conjunto de opciones de conmutación. Con este esquema de control no se necesita modulador, ni se requiere de un proceso de optimización computacional como en otros controles predictivos. Por consiguiente, se reduce la complejidad del sistema de control. Este documento muestra el diseño de un esquema de control con doble lazo, uno externo de voltaje con control PI y otro interno de corriente con control Finite Control Set Model Predictive Control. El esquema de control regula en la salida el voltaje del bus de CD, minimiza la distorsión armónica total en la corriente de CA y tiene alto factor de potencia, próximo a la unidad. El esquema de control propuesto reduce el tiempo de cómputo y aumenta la velocidad de respuesta para que entre en fase la corriente del inductor con el voltaje de red. La ejecución del lazo de control interno para la corriente empieza con la medición de las variables IL o corriente en el inductor, BCD o voltaje en el capacitor y voltaje de red. Después se entra en un ciclo Ford, en el cual se calculan las predicciones con el modelo predictivo de la variable controlada con cada una de las n posibles actuaciones. En este rectificador monofásico son 5 posibles estados de conmutación. Luego, estas predicciones son evaluadas utilizando la función costo. Por último, se selecciona la actuación óptima S para ser aplicada al convertidor. En esta imagen se aprecia la corriente del inductor junto con el voltaje de red, con la finalidad de mostrar que se encuentran en fase. Se estimó el factor de potencia, el cual es de 0.9964, y también se hizo una estimación del THD para la corriente de red, la cual resultó ser del 5%. En esta misma figura se presenta el voltaje de CD, donde se observa que tiene un rizo menor al 15% y que se establece alrededor de la referencia. Haciendo cambios en la referencia del bus de CD, se determinó que el controlador trabaja bien entre 180 y 400 volts. Para referencias fuera de este rango, el controlador no funciona bien. Esto era de esperarse, ya que el convertidor fue diseñado para un voltaje de salida de 400 volts y no puede operar a menos de 180 volts, debido a que el convertidor trabaja como elevador y el voltaje pico de red en la entrada es de 180 volts. En el lado de CD también se sigue la referencia, pero en este caso se nota que hay una disminución en el rizo del voltaje en el capacitor. En la prueba de cambio en la carga, la cual es de 160 ohms, se cambió a 100 ohms. La corriente de red lleva a cabo el seguimiento de la corriente de referencia, aunque aumenta la amplitud debido a la disminución en la carga. También se mantiene en fase con el voltaje de red y el voltaje de salida realiza el seguimiento de su referencia, aunque en esta prueba aumenta el rizo del voltaje en el capacitor. Conclusiones. Se ha presentado un convertidor elevador bidireccional de puente completo monofásico con un esquema de control Finite Control Set Model Predictive Control que no necesita de un procedimiento de optimización computacional, lo que disminuye la complejidad del sistema de control. Los resultados muestran que la corriente en el inductor tarda alrededor de 5 milisegundos en entrar en fase con la corriente de referencia.
se estimó un factor de potencia de 0.9964, un THD para la corriente de red del 5%, el voltaje de CD tiene un riesgo menor al 15% y se establece alrededor de la referencia. Además, se hicieron pruebas haciendo cambios en la carga y en la referencia del bus de CD. Es por ello que se determinó que el controlador cumple con los requerimientos que un rectificador controlado debe tener y trabaja bien. Por su atención, gracias.